Buenos días con todos, mi nombre es Carlos Raúl Alpaja Villagómez. En esta parte vengo a presentarles el análisis y desafíos del ecosistema de la parte del desierto costero, ¿no? Eh, Empezamos. Eh, Tenemos, ¿por qué escogí este tema? Creo que por el tema de que aunque muchos lo vemos solo como una ruta hacia una carretera o bueno, normalmente cuando lo vemos en el mar, eh, creo que tiene muchos puntos diametrales críticos, ¿no? Eh, por ejemplo, en esa parte no es solo, creo yo, una parte pequeña, sino que también es el punto que se extiende por toda la norte hacia la sur. Eh, Prácticamente es una gran parte de la cara del Perú, ¿no? ¿Por qué esta importancia y los datos generales? Bueno, en el contexto geográfico, tenemos que se ubica de manera longitudinal desde Piura hasta Tacna, como comentaba, y abarca el 5,49%, ¿no? del territorio nacional. Ahora, en el valor ecológico, es un ecosistema que a pesar de su aridez, alberga formaciones vegetales especiales como las lomas y los bosques de algarrobos que actúan como reguladores del clima local. Claro, en el valor ecológico entiendo de que, o sea, nos hace una gran importancia en el sistema, ya sea eh, de zonas vegetales, como es el oxígeno, o también que tenga unas lomas o unos bosques tan pequeños como en los pantanos, que ayudan con el clima, bueno, como comento. En el sustento económico, provee servicios ecosistémicos vitales para las principales ciudades del país, incluyendo áreas para agroexportación y recursos hidrobiológicos. En esta parte indica sobre qué importante es en el sistema económico. Bueno, nos habla de que necesitamos de esta parte para nosotros poder, eh, en cierta parte del país, como que exportar, como que vender un poco más de los recursos que tiene el desierto, pues, ¿no? Eh, Algo para acotar también podría ser eh, que tiene más importancia ecológicamente, ya que este punto en el desierto alberga vida a los seres vegetales, pues, ¿no? A los seres vegetales y esto hace que muchos seres vivos y muchas formas de vida puedan tener una acumulación, ¿no? A ver, impactos ambientales específicos. Tenemos la alteración del paisaje, el crecimiento urbano sin planificación sobre dunas y valles costeros, fragmenta del hábitat natural. Entonces, en la parte de impactos que puede afectar, el tema es el tema ambiental en el área de lo que es el desierto. Bueno, es la pérdida de valles costeros, zonas un poco rocosas que ya tienen mucho tiempo, como comenté, albergan animales. El otro también es la contaminación a acuíferos, el uso excesivo de agroquímicos en los valles y vertidos de agua residuales dañan las fuentes de agua subterránea, que esto hace que a futuro los vegetales o las plantas que albergan, o los mohos o tipo de plantas que pueden albergar en estos sitios rocosos, ya sea de puntos a desiertos, tengan la escasez, pues, ¿no? Tengan la escasez de agua o tengan agua contaminada, que esto haga que dañe el ecosistema. También tenemos la acumulación de residuos en la disposición inadecuada de desechos sólidos en zonas desérticas y playas que afectan tanto a la fauna terrestre como la marina. Claro, en este punto nos habla más de los desechos, el plástico, las bolsas, que lo que hacen son dañar y sobre todo contaminar las áreas que algunas veces son requeridas como patrimonio, ya que no todo el desierto puede ser un patrimonio, pues, ¿no? Entonces, abarca tanto a las aves, a los animales de la costa, animales acuáticos, incluso a las pocas plantas que llegan a crecer en sitios rocosos. A ver, las causas de degradación, presión demográfica, la concentración del más de 60% de la población nacional en la costa genera una demanda insostenible de espacio y recursos. Claro,
El tema de la presión demográfica, como comenta, es que las personas, al ser una población más grande, hacen que la demanda ya sea insostenible en espacios y recursos. Entonces, abarcan un poco más del espacio de lo que ya poco a poco se va perdiendo, ¿no? Entonces, actividad industrial e intensiva. La expansión de la frontera agrícola y la minera no metálica ocurren muchas veces sin estudios de impacto ambiental rigurosos. En algunos puntos, alguno abre su empresa o abre unas zonas alejadas de la zona céntrica y claro, no analiza, o sea, qué daño puede fomentar a futuro una empresa, algún problema, eh, y la minería, claro, que en todo caso es una contaminación excesiva siempre y cuando no haya un recurso que proteja el área ambiental y no afecte al ecosistema. En la infraestructura deficiente, la falta de sistemas modernos de tratamiento de basura y alcantarillado en nuevas urbanizaciones. Entonces, hablábamos también de la basura, de desechos, y en esta parte nos habla un poco más del alcantarillado, pues, ¿no? En unas ciertas zonas que no son tan urbanas, ¿ya? Pero que sí deberían aplicarse, pero esto es una de las causas que verdaderamente afecta al desierto costero. A ver, las consecuencias del deterioro. Sanilización de suelos. El riego ineficiente en la agricultura convierte tierras fértiles en suelos improductivos a largo plazo. O sea, la contaminación ya sea a principio o a fin, poco a poco va a realizar un daño a lo que es las tierras fértiles, los suelos, la producción, los nuevos seres vivos, ¿no? Vulnerabilidad climática. La degradación de suelo aumenta el riesgo ante fenómenos como el niño, provocando huaicos, deslizamientos más severos. O sea, tenemos los huaicos, tenemos el fenómeno del niño, que es casi normal en la zona norte, y eso se ve afectado por el tema del cambio climático. O sea, todos estos puntos que voy mencionando afectan poco a poco y se van formando nuevos problemas. O sea, todo suma y se crea un gran problema como el fenómeno del niño y el tema de huaicos. La pérdida de biodiversidad amenaza a especies endémicas como el zorro costeño y la cortarrama peruana debido a la destrucción de zonas de nidificación. En esta parte habla más de los seres vivos, pues, ¿no? De los seres vivos, del área donde ellos viven y cómo se sienten amenazados de que poco a poco vayan perdiendo su espacio, se contaminen las cosas y no tengan un buen lugar o no se sientan seguros de dónde vivir. Y viene en esta parte también la extinción de algunos animales, ya que van perdiendo la alimentación y la zona de vivencia. En la parte de degradación de los servicios ecosistemáticos, la disminución de recursos naturales y la calidad ambiental afecta la provisión de alimentos, agua y otros beneficios. Entonces, en esta parte habla también de los servicios ecosistemáticos. Los recursos naturales ya no son iguales, se va perdiendo poco a poco y la calidad del ambiente se ve afectada, o sea, no tienen un estado de clima que lo vienen teniendo, ¿no? O sea, hay una variación constante y es irregular, ya que hay mucho cambio climático. En la parte de la vulnerabilidad de las comunidades, tenemos lo que es las poblaciones locales, eh, que afectan bastante al desierto costero y se ven impactadas en la degradación ambiental. En esta parte nos habla un poco también que el tema de recursos de espacio, de la gente que acumula poco a poco y no se da cuenta del deterioro que va haciendo o la contaminación que va efectuando, afecta bastante al tema del desierto, ¿no? ¿En qué medidas podemos tomar para esta conservación y protección? En esta parte podemos tomar el fortalecimiento de áreas protegidas, o sea, podríamos impulsar una gestión de zonas como las lomas de la Chay, tenemos Paracas, tenemos los manglares de Tumbe. Entonces, en esta parte, como comentaba, podríamos hacer un patrimonio o tener un régimen donde tener a los animales, o sea, en un punto que no afecte su hábitat, no afecte el área, no afecte el agua, su contaminación, sus vivencias, y que no afecte mucho este punto, ¿no? O sea, mantener unas áreas que sean específicamente de cuidado. También podemos aplicar la tecnología agrícola, fomentar el riego por goteo, optimización de recurso hídrico y reducir la erosión del suelo. En esta parte eh, podríamos utilizar de mejor manera el agua, menos contaminación y, y bueno, cuidar sobre todo el suelo. O sea,
juntar residuos que sean orgánicos y puedan ser reutilizados como abono, ¿no? Tenemos el ordenamiento territorial que implementa políticas que impidan la ocupación de zonas ecológicamente frágiles y de alto riesgo. O sea, podemos hacer delimitaciones en cierta parte para que no se sobreindustrie, no haya contaminación y se respete el territorio de los animales, de la reserva del desierto y también de los áreas de las áreas verdes. A ver, el rol que debemos tomar cada uno, por ejemplo, en esta parte tenemos la participación ciudadana, ¿no? Eh, Creo que nosotros como personas deberíamos involucrarnos, ya seamos vecinos, comunidad, localidades, ayudando y fomentando bastante el reciclaje, el cuidado de las áreas verdes, no a la contaminación, eh, y sobre todo cada uno llevarse su basura a, a donde corresponde, ¿no? No botarlo en la calle. El consumo responsable, preferir productos de temporada y reducir el uso de plástico para evitar que lleguen a los ecosistemas marinos. Bueno, utilizar bolsa en caso crítico, eh, usar paños de papel, prácticamente utilizar lo que es necesario y no porque te den. O sea, para mí, yo creo que ideal sería regresar a usar las bolsas de tela. Por ejemplo, alguno cuando va a comprar pan, creo yo que es mejor usar una bolsa de tela que es reutilizable, lavable y ecológico, no contamina. Y al usar un tema de una bolsa que esté 20 céntimos, estás contaminando, pues, ¿no? O también el tema de bebidas líquidas que ya te vienen en botella. Uno, si estás por ahí y lo necesitas porque es un punto clave, eh, podrías aplicarlo, pues, ¿no? Siempre y cuando uses el reciclaje también de la botella. Ahora, la educación y vigilancia, promover el conocimiento sobre la importancia de las lomas y denunciar actividades ilegales que dañan el patrimonio natural. En este punto debemos abarcarnos más a la educación de cómo cuidar nuestras áreas verdes que están dentro del Perú y, y ayudar a fomentarlas a visitarlas, a cuidarlas, siempre y cuando no contaminemos y apoyemos a que se vuelvan más famosas y puedan ser cuidadas y protegidas eh, a nivel nacional, bueno. Y sobre todo, si vemos algo irregular que no está dentro de lo normal para nosotros ver una industria que contamine, ensucie o deseche productos químicos sobre la tierra, denunciarlas o reportarlas. No es normal que contaminen todo y no tengan un bien común para el ecosistema, que es algo, como comento, afecta bastante en el cambio climático, bueno, y también en los seres vivos. Sería todo por mi parte. Muchas gracias.